Bueno, lo decíamos también en nuestros titulares porque la muerte de una persona afrodescendiente en la ciudad de Akron, esto en el estado de Ohio, tras ser acribillado con al menos 60 disparos por la policía, ha generado nuevas y masivas protestas raciales en Estados Unidos. El hecho se suma a otras muertes a manos de la policía que fueron brutales, como el caso de George Floyd en mayo del año 2020. Y para conversar más de este tema vamos a tomar contacto hasta ahora con el coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Diego Rojas. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Hola, y muchas gracias, claro, por este contacto con Mundo Plus. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Diego, te quería comenzar nuestra conversación justamente preguntando si es que tú consideras, como eres experto en este tema, si tú consideras que existe efectivamente un patrón de discriminación racial por parte de las policías, justamente con las minorías, principalmente con los afroamericanos. Bueno, primero es un fenómeno bastante complejo porque además hay que evaluar efectivamente cuál es el proceder o los procedimientos que tienen las policías para enfrentar estos casos. A lo que hay que sumar un hecho no menor. Gracias a que en los últimos años se ha podido implementar ciertas tecnologías que permiten efectivamente que estos casos se puedan investigar. Hay que recordar que esto es un fenómeno más o menos reciente, el que podamos tener la visibilidad de imágenes, policías con cámaras que registran toda la operación en particular. Ahora, claro, profundizar un poco más si efectivamente hay una discriminación propiamente tal dentro de las policías es un poco más complejo. Habría que remitirse incluso a antecedentes más históricos dentro del mismo fenómeno de lo que ha sido la discriminación hacia los afrodescendientes o a los afroamericanos. Para mí, en lo personal, es un tema bastante complejo de zanjar, pero sí efectivamente vemos que estos casos que se vienen reiterando a lo largo del último tiempo y que efectivamente tenemos un registro visual da cuenta de una brutalidad que efectivamente no se demuestra con otros procedimientos parecidos con otras personas. Entonces uno efectivamente podría enlazar que hay una discriminación latente, pero es muy difícil de comprobarlo en lo tangible. No, claro, pero por ejemplo el Departamento de Derechos Humanos del estado de Minnesota, que justamente fue donde ocurrió este icónico fallecimiento justamente de George Floyd y que generó y desató las masivas manifestaciones en todo el mundo respecto a la discriminación racial por parte de la policía, o más que nada también la brutalidad en cuanto al exceso, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía justamente con algunas minorías. Y en ese estado es que justamente se realizó un informe por parte de este Departamento de Derechos Humanos y afirmaron que efectivamente existe un patrón no solamente de los casos que ocurren, sino que, por ejemplo, de que las personas afroamericanas sí efectivamente son más detenidas cuando van manejando que una persona blanca, por ejemplo, que sí se sigue utilizando por parte de la policía un lenguaje racista hacia los afroamericanos y que, por ejemplo, sí en las detenciones se aplica más la fuerza con todas estas evidencias de las cámaras, las body cam, los testigos, etcétera. Por lo tanto, ya se está hablando de que existe efectivamente un patrón que se puede comprobar más allá de lo que uno puede ver o percibir justamente en un video de evidencia. Claro, efectivamente, por eso comentaba que para poder quizás responder esa pregunta un poco más de detalle y mucho más contundente hay que remitirse a cuestiones más históricas, a cuestiones más socioculturales de la misma idiosincrasia de la historia de Estados Unidos, que efectivamente está marcada por esta discusión sobre la discriminación a ciertos grupos raciales, que es algo que no solamente se produce dentro de la policía, hay grupos no menores dentro de la población norteamericana que efectivamente tienen un discurso reivindicatorio contra estas minorías étnicas o contra otras minorías. Entonces, claro, es un fenómeno un poco más complejo, pero sin duda lo que sí ha ayudado los últimos años es poder visibilizar estos procedimientos que muchas veces en décadas anteriores efectivamente era muy difícil de comprobar que existía un uso desmedido de la fuerza o malos procedimientos o incluso discriminación arbitraria en algunos procedimientos puntuales. Entonces, efectivamente, comprobarlos es un fenómeno relativamente nuevo que nos dan estas herramientas para poder abordarlo, pero sigue siendo algo que está muy arraigado quizás en la cultura norteamericana, que tiene sus bases y sus explicaciones en cuestiones más socioculturales que efectivamente en cuestiones netamente de procedimientos policiales. Claro, de hecho, bueno, hoy hacen alusión muchísimo a cuando fue abolida la esclavitud en Estados Unidos, que fue hace 157 años. Imagínate todo el tiempo que ha pasado, pero pese a la cantidad de años que ha pasado justamente desde ese hecho histórico para el país, el racismo
lamentablemente sigue presente en su cultura. Por lo tanto, ¿cómo se puede erradicar algo que está tan arraigado, podríamos decir, a su cultura por un tema histórico, como dices tú, justamente este resentimiento que quedó en gran parte de los estados del sur también, tras la guerra de secesión, me refiero, por supuesto? Sí, es bastante complejo porque de hecho si uno recuerda cuáles habían sido las últimas, antes del 2020, con el asesinato de George Floyd, cuáles habían sido los últimos movimientos más masivos de protestas contra la discriminación, habían sido efectivamente con el asesinato de Martin Luther King. Entonces, claro, efectivamente, como es un fenómeno tan amplio en el tiempo y que tiene incluso arraigantes las mismas bases fundacionales de los Estados Unidos, es complejo efectivamente poder decir cómo puede cambiar esto en cierta forma. Pero creo que lo puntual y lo complejo de abordar es que al estar tan enraizado efectivamente en la condición sociocultural de la sociedad norteamericana, requiere un proceso no menor de que efectivamente ocurra un cambio, una coyuntura lo suficientemente fuerte para sacar desde la misma cultura estas bases. Es bastante complejo, la verdad, de afrontar. Yo creo que no existen ni siquiera antecedentes de políticas públicas que se pudieran adoptar para que efectivamente haya un cambio cultural. Pero, sin embargo, hoy en día la tecnología y los distintos medios que nos permiten visibilizar estas cosas efectivamente son capaces de volver a reinstaurar estos discursos que, si no tuviéramos estos elementos a la vista, si no tuviéramos estos registros, quizás podrían pasar totalmente desapercibidos. Claro. Ahora, Diego, ¿por qué el movimiento Black Lives Matter, que justamente tuvo su boom, podríamos decir, o donde fue más masivo y más visibilizado y replicado por los medios de comunicación, por las redes sociales, en las calles también, fue precisamente tras la muerte de George Floyd en el 2020? Y ahí paradójicamente estaba Donald Trump, de presidente, quien precisamente se ha mostrado o no ha sido lo bastante tajante o no fue lo suficientemente tajante en su discurso y en condenar cuando este tipo de incidentes ocurrían. Por lo tanto, llama harto la atención en el momento en que ese movimiento justamente civil, de derechos civiles, tuvo su mayor apogeo, ¿no? Sí, ahí pasa un fenómeno sociopolítico bastante interesante, precisamente porque quizás quienes anteriormente eran las instituciones que podían canalizar esta situación eran los partidos políticos. Hoy en día, en Estados Unidos y quizás también alrededor del mundo, estamos viendo que los partidos pierden esta capacidad de permear en la sociedad, de poder interpretar cuáles son las demandas propiamente tal de la gente o cuáles son los discursos que empiezan a surgir o las necesidades más latentes por la contingencia. Entonces, además de que efectivamente la condena del presidente Trump en ese minuto fue bastante tenue por lo que había sucedido, efectivamente no existía un cuerpo intermedio, por así decirlo, que fuera capaz de canalizar esto o de darle una funcionalidad al problema que había surgido con el asesinato de George Floyd, que era un tema efectivamente contingente de la política, lo cual se traduce que efectivamente se puede decir, se prende de nuevo este fogón de un movimiento inorgánico que no responde quizás a ninguna organización partidista particular, sino que es totalmente de base de la sociedad misma norteamericana. Y eso ocurre hoy en día efectivamente en distintas otras aristas, en distintas otras temáticas que no logran ser capturadas por los partidos políticos. Entonces, sumando a la pregunta anterior que me habías hecho de quizás cómo esto se podría abordar, efectivamente, si estos movimientos son capaces de no solo permear en entender a la sociedad, sino que conducir un relato a tomar ciertas posturas de políticas públicas, quizás podría ser una forma efectivamente de que los discursos cambiaran de parte de los tomadores de decisiones o cambiaron parte también los discursos de los partidos políticos, que quizás lo estamos viendo más en un sector en particular de la sociedad norteamericana que otra. Pero creo que ahí se está gestando algo bastante interesante. Yo creo que estos movimientos no solo responden a cuestiones contingentes como un asesinato puntual o un caso como el que vimos esta semana, sino que empiezan a responder a una necesidad misma de la sociedad por poder canalizar cuáles son sus necesidades o cuáles son sus intereses en un punto de vista más político. Claro, y en ese sentido, Diego, ¿qué posibilidades concretas, podríamos decir, o reales o factibles, tiene el actual presidente Joe Biden para justamente poder manejar esta situación respecto a la discriminación racial por parte de los agentes? Eso creo que es una pregunta igual realmente compleja.
uno se pusiera en el lugar quizás de Joe Biden, sería bastante difícil de poder tener una respuesta tangible de cómo proceder. Sin embargo, creo que hoy en día, con las características de este gobierno, esas demandas en particulares pueden tener una forma más sencilla de canalizarse por un tema de afinidad. Pero no es tan sencillo, porque una cosa es efectivamente de que los partidos o los gobernantes que en este minuto pueden ser capaces de canalizar esto, efectivamente logren imponer sus posturas dentro primero del partido y canalizar estas necesidades de la población y posteriormente generar políticas que efectivamente puedan ir en favor de resolver estos problemas. Es demasiado complejo, es un trecho muy amplio. Pueden pasar mucho tiempo efectivamente para que podamos ver una solución tangible. Entonces, de voluntades puede existir. Yo creo que efectivamente el gobierno de Pero Joe es un Biden tema complejo, claro. Pero es tan complejo porque efectivamente como está enraizado muchas veces en la cultura misma norteamericana, lograr un cambio radical que permita abordar esto no es algo que puedas hacer ni en 2, ni en 4, ni quizás en una década. Varios años, efectivamente, requiere que todas las capas sociales de la sociedad norteamericana se comprometieran a hacer un cambio radical en esta línea, pero es algo demasiado complejo de poder visualizar en el corto plazo. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Diego Rojas, por esta interesante conversación a esta hora con Mundo Plus. Que estés muy bien. Gracias a ti, Florencia. Nos vemos. Que estés bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.